pues seguramente siempre todos tenemos una ocupación más. Bueno, entonces empezamos con esta presentación que es importante para todos, de acuerdo a lo que se mencionó. Tenemos esta presentación con 3 componentes. Bueno, primero es el manejo administrativo, la evaluación de riesgos y el sistema de evaluación que aplica en este caso el programa COSMES, ¿ya? En el manejo administrativo es precisamente donde vamos a ver inicialmente, siempre para recordar lo que es el marco legal. El marco legal es importante conocer porque todos tenemos que saber que basado en normativas o en leyes, disposiciones legales, todos funcionamos. Entonces acá precisamente yo menciono lo que es la Constitución Política del Estado, los artículos también que se mencionan, 18, 37 y la 175, que están relacionados precisamente con la actividad que todos realizamos diariamente, ¿no? Luego tenemos el decreto ley 15629, que se refiere al Código de Salud. El Código de Salud, vuelvo a repetir, para todos, si algún momento también ya me han escuchado decir esto, ¿no? El Código de Salud sigue vigente, tal vez desactualizado, un poco obsoleto, pero sí sigue vigente porque no hay un documento que lo haya sustituido todavía. Entonces sigue vigente, sus disposiciones datan desde el 1978 en su última revisión, pero sigue vigente. Eso yo quiero que tomen muy en cuenta, por lo cual inclusive yo les hago mención a esto de que en algún momento, si es que necesitamos habilitar un establecimiento de salud, pues tenemos que basarnos acá en el Código de Salud, porque ahí bien claro en su disposición dice de que todo establecimiento de salud, público o privado, debe contar con la autorización de funcionamiento otorgado por la autoridad de salud. Entonces la autoridad de salud empieza a partir del ministerio, hoy los servicios departamentales de salud, entonces son las instancias que otorgan esta autorización de salud. Luego mencionamos a lo que es la ley 1333 del medio ambiente, que también data de 1992, son muchos años ya que han pasado, y aún pues lamentablemente seguimos infringiendo, y sobre todo en lo que es el área rural o las provincias, seguimos procediendo a la quema de residuos cuando esta ley ya prohíbe la quema de residuos. No tendríamos que quemar ya residuos, pero seguimos haciéndolo, infringiendo precisamente esta ley. Más aún lo que son residuos infecciosos, otros residuos que emanan gases tóxicos a la atmósfera y nos crea gran contaminación. La ley 755 de manejo integral de residuos, que es reciente, de hace 2-3 años, del 2017, perdón, más o menos, que está plenamente vigente. Esta ley, por ejemplo, nos menciona de que los diferentes residuos que se generan en los diferentes ámbitos son o serán regulados por el Ministerio Cabeza de Sector, dice, ¿no? Entonces, en el área de salud, el Ministerio de Cabeza de Salud es el Ministerio de Salud. Entonces, precisamente por lo cual ya se tiene inclusive la normativa que más abajo lo vemos, la 69.001 a la 69.009, y su reglamentación, ya esto data del 2009, ¿no? Entonces ya esto ya lo teníamos nosotros como Ministerio de Salud aprobado con su resolución ministerial, que ahí también hablamos, la 1144, como también la norma boliviana de lo que es la bioseguridad y su reglamentación, también con una resolución ministerial que es la 1203. Finalmente hablamos de la ley 1178, que esto sí está relacionado principalmente con todos los que somos servidores públicos, aún siendo una entidad privada, pues también llegan a ser regulados por esto, ¿no? Entonces acá nos habla bien claro en su artículo 28 y 29, ¿no?, de lo que es la acción u omisión. Entonces, personas, profesionales, instituciones que no estarían cumpliendo las disposiciones o las normativas vigentes
serían objeto de observación, sanción y hasta posibles clausuras, ¿no? Porque finalmente las normas se han hecho para cumplirlas. Entonces, esta ley es la que nos regula a todos. Y luego tenemos la ley de municipalidades y la ley marco de autonomías, que en su parte de lo que es desarrollo humano, habla bien claro que los municipios son responsables de mantener la limpieza en las ciudades, en los diferentes ámbitos que manejan, generan residuos y pueden hacer la disposición o tienen que hacer la recolección y la disposición final. Esto delegado a los municipios. Bueno, ese es el marco legal que se hace mención para que todos ya vuelvan a tomar en cuenta. Bueno, ya en la parte de lo que son los aspectos organizativos, ¿qué nos habla? Nos habla de lo que es la introducción a la gestión de manejo de residuos sólidos en establecimientos de salud. Nos dice, primero, que en los establecimientos de salud deben conformarse los comités de gestión de residuos sólidos y bioseguridad. ¿Ya? Ahora, pueden ser conformados comités macros, que se llaman los comités de infecciones intrahospitalarias o los comités de vigilancia epidemiológica. Y luego se conforman o se constituyen estos comités de gestión de residuos en subcomités. Ya esto de acuerdo a la complejidad del establecimiento de salud. Un centro de salud, por ejemplo, no necesita que tenga que tener tal vez un comité de vigilancia epidemiológica, control de infecciones. Pero ya les digo, ¿no? Si este centro de salud es integral, bueno, ya le correspondería, sí, tenemos que tener conocimiento de qué riesgos estarían dentro del establecimiento de salud, qué tipo de infecciones pueden estar poniendo en riesgo a los profesionales en salud y a los pacientes sobre todo. Entonces, ya eso tiene que ser conformado de acuerdo, y vuelvo a repetir, de acuerdo a su complejidad, ¿no? Entonces, esto yo les hablo principalmente cuando hablamos de lo que es primeramente la habilitación de los establecimientos de salud. Porque después, para hablar de los otros comités, cuando hablamos de lo que es ya las acreditaciones, bueno, hay muchos otros comités, no voy a mencionarles esto, pero yo les estoy mencionando sobre todo a lo que es bioseguridad y manejo de residuos. ¿Ya? Ese es el comité. Luego, este comité, juntamente con las autoridades de Estado de Salud, deben elaborar un programa institucional que nos dice que residuos, el manejo interno, la recolección, el almacenamiento, todas las etapas que se pasa en lo que es la gestión de manejo de residuos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que debe conformarse, como ya les decía una vez más, el comité en el establecimiento de salud. Ahora, seguimos en aspectos organizativos. Nos dice, ¿quiénes deben integrar el comité? Integran el director del establecimiento de salud, primeramente. Es decir, el director del establecimiento de salud es el presidente nato del comité, y de todos los otros comités que puedan existir, es el presidente nato del establecimiento, del comité. De ahí es que después recién dentro de ese comité se organiza en un directorio, ¿no? Donde se nomina un coordinador. Ese coordinador es importante que también exista dentro de ese comité. El comité es el que puede sustituirlo, sí, en algún momento al presidente del comité. Él es el que puede coordinar cualquier actividad interna o externamente también, mientras la ausencia del presidente del comité, por cualquier situación. Todos sabemos, en un establecimiento de salud, los directores siempre están ocupados, tienen actividades, tienen reuniones, entonces no vamos a suspender responsabilidades
mientras la ausencia del director. Entonces, eso es lo que nos dice, ¿no? Además se dice de que en el caso de que también fuesen establecimientos mucho más pequeños, se pueden nombrar solamente responsables de bioseguridad, responsables de comité. ¿Y qué nos dice? Se debe designar a un responsable de bioseguridad para colaborar con el manejo de temas relacionados con la seguridad del trabajador. Este responsable debe desarrollar, mantener y supervisar un programa eficaz, aplicable a la institución, ¿no? Entonces, tenemos que ver esa importancia de las personas. Además, dice en el reglamento de lo que es bioseguridad, el responsable de bioseguridad o los integrantes del comité deben tener el suficiente conocimiento para poder reflejar también al resto de los trabajadores, ¿no? Con conocimientos, todo lo que se trate a bioseguridad y a manejo de residuos. Bueno, ¿quiénes más deben integrar el comité? El manual nos recomienda que deben integrar los comités los responsables de todos los servicios de mayor generación de residuos. ¿Ya? Todos sabemos, de acuerdo a la complejidad del establecimiento, tenemos el servicio de emergencia, podrá haber un quirófano, si este es integral, o hay una sala de partos, hay un servicio de enfermería, y bueno, muchos otros que, de acuerdo, repito otra vez, de acuerdo a la complejidad. Entonces, también esto nos habla, si hablamos de un establecimiento un poco más complejo, nos refiere a lo que es la jefatura de enfermería, la jefatura del laboratorio, la jefatura de quirófano, de terapia intensiva, medicina interna, servicios generales y también personal de limpieza, puede ser, como también incluir al personal de mantenimiento. Ya les digo, esta cantidad de personas se menciona de acuerdo a una complejidad. Repito una vez más, por favor, tal vez les vaya cansando con esto, pero es importante porque muchas veces, yo he visto ya esto en algunos centros de salud, están queriendo poner integrantes hasta de 10, 12, 15 personas. Un centro de salud ambulatorio no necesita esa cantidad de personas, necesitamos 5 personas máximo, ¿no? Entonces, ellos son los los integrantes del comité. Ahora, dentro de un criterio que nosotros hemos observado y hemos advertido, si bien el manual recomienda que pueden ser los responsables o los jefes de servicios, no lo vemos exigentemente esto nosotros. Por una primera vez o por una gestión, puede ser el jefe o el responsable del servicio. Pero también tenemos que dar opción a otras personas de ese servicio. Hay otras personas que también trabajan. Pueden ser médicos, pueden ser licenciadas u otro tipo de profesionales en salud que trabajan en el servicio. Entonces es importante que exista una rotación. ¿Por qué? Porque los comités de bioseguridad además se nominan por ciertos periodos que dentro del establecimiento de salud lo determinan eso. Puede ser por 1 año, puede ser por 2 años. Eso lo determinan las autoridades y los profesionales que trabajan en el establecimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué digo que debe haber una rotación? Porque pues el jefe o el responsable no va a estar año tras año consecutivamente y el resto, bueno, ya sabemos, ¿no? Sobre el jefe caen muchas responsabilidades, sobre el responsable también están muchas responsabilidades. Esto también es una responsabilidad. ¿Por qué? Porque la función del comité es velar el bienestar por la buena práctica de la bioseguridad, el bienestar de todo el personal de salud. Por eso es que también a esto se suma un poco lo que es la salud ocupacional. Tienen que estar ligados estrictamente a lo que son también
la salud ocupacional, y eso vela la salud de todos los profesionales o todo el personal que trabaja en el establecimiento de salud. Entonces, vemos la importancia de todo esto, ¿no? Vamos a ver más adelante dónde se ramifican estas cosas. Entonces, vuelvo a repetir, podemos o sugerimos la rotación de personas. Así, el resto de las personas también aprenden algo y vemos que en alguna medida van a ir comprometiéndose un poco con su fuente de trabajo o con el trabajo que están realizando. Porque eso es lo que más se ve, la falta de compromiso. Ya vemos que muchas personas, sean profesionales, sean trabajadores, a veces, como alguien decía, ¿no?, se convierten en personas que, bueno, están viendo más la hora de salida y, bueno, llega la hora y rajamos del establecimiento de salud. Y precisamente para estas cosas se necesita, si hay compromiso por nuestro establecimiento, pues le daremos unos 15, 10, 20 minutos más para poder atender también estas necesidades, ¿ya? Entonces, ahí es donde vemos los integrantes de lo que es el Comité de Bioseguridad. Responsabilidad y tareas del comité. Ya vamos viendo qué es lo que debe realizar el comité como tareas propias. Primero, realización del diagnóstico y la elaboración de un programa institucional. ¿Qué nos dice? En la realización del programa del diagnóstico, vemos, primera tarea, el comité diagnóstico. Nos dice que es el objetivo conocer la situación actual para planificar y ejecutar cambios. 1. Generación y composición de los residuos. ¿De qué está compuesto los residuos que generamos? ¿Cuánto generamos? ¿Cómo generamos? ¿En qué tipo de actividades generamos los residuos? El manejo de los residuos, ¿cómo lo estamos manejando? ¿Cómo se maneja actualmente en el establecimiento de salud los residuos? ¿Estamos haciéndolo correctamente? ¿Qué necesitamos? Recursos. Primeramente, siempre hablamos de lo que son los recursos económicos. Los recursos económicos tenemos que hacer la solicitud, o definitivamente hoy en día para todos es conocido de que elaboramos nuestros POAs, donde nosotros tenemos que recabar o solicitar un determinado presupuesto para que este comité funcione, para que tenga siempre a disposición, ya sean recipientes, bolsas, señaléticas, que puede llegar a ser necesario en el transcurso de ese periodo de su gestión o durante el año que han sido nominados o el año calendario, ¿no? Entonces, ¿cuánto de recursos vamos a necesitar? Ya les digo que esos recursos económicos se traducen en lo que les decía, en los recursos materiales, que son los recipientes, bolsas y demás, ¿no? No se olviden que también ahí se incluye todo lo que manejamos en bioseguridad ahora. Ahora estamos hablando de batas impermeables, guantes de nitrilo, guantes de látex, en qué momentos, en qué lugares vamos a utilizar el nitrilo, en qué lugar vamos a utilizar el látex. Eso ya tenemos eso es trabajo del comité, donde es la necesidad de todos aquellos. Estamos hablando ahora de una infinidad del uso de barbijo. Tenemos que tener lo suficiente. Los protectores faciales. Entonces se ha incrementado ahora mucho más. Mientras esté el COVID con nosotros, tenemos que darle la suficiente atención. No es como se dice hasta ahora, de que a veces, bueno, que el profesional o el personal tiene que traerse. Es cierto que el año pasado se han traído los profesionales sus materiales, sus barreras de protección, pero eso no precisamente en los establecimientos debe ser así. Es el establecimiento quien debe dotar de estos insumos. Bueno, luego, si tenemos conocimientos y actitudes, conocimientos
en el buen manejo, la separación en origen, la recolección, tenemos conocimiento, nuestro personal sabe hacer la clasificación correcta, las actitudes se están modificando, se están cambiando, tenemos buenas actitudes o tenemos que también inducir o tenemos que un poco facilitar esto para que pueda existir el cambio de actitud para mejorar, porque aquí nos dice en su objetivo que necesitamos cambios y tenemos que realizarlo aquí. Luego tenemos mecanismos de control. El establecimiento de salud o el comité tiene que elaborar sus mecanismos de control, es tener un archivador donde pueden acumular cómo vamos a hacer el seguimiento, cómo vamos a hacer el monitoreo para ver los diferentes servicios, cómo están trabajando, cómo están generando, cómo están cumpliendo, dónde hay deficiencias, entonces para que puedan fortalecer en el momento que sea necesario, tal vez ya con las capacitaciones. Como segunda tarea nos dice que debemos elaborar el programa institucional. Nos dice que esto es una acción que define metas y responsables. ¿Ya? Entonces, primero, para ver para salir de nuestras deficiencias que hemos podido detectar en el diagnóstico, pues tenemos que pensar siempre en lo que es las capacitaciones. Un programa de capacitación que debe tener el comité. Y eso se inserta precisamente, o está en el plan institucional o en el programa institucional, que también debe contar con un cronograma. Ahí dirán cada qué periodo se van a hacer estas capacitaciones, porque tiene que estar tomado en cuenta eso en los periodos que vamos a realizar las capacitaciones, ¿no? ¿En qué tiempo vamos a realizar? ¿Serán 2, 3, 4 veces, 5 veces o cada mes haremos alguna capacitación? Veremos la necesidad de qué falencias se está viendo o qué cosas se está viendo. Ya vemos que, por ejemplo, el año pasado han habido capacitaciones imprevistas, prácticamente de emergencia, porque la situación nos los ha exigido. Entonces, ha tenido que haber muchas capacitaciones el año pasado y como hasta ahora seguimos todavía con esto, ¿no? Entonces, el manual institucional es también un instrumento importante donde tiene que estar determinado todos los procedimientos que va a realizar las diferentes áreas donde se generan los residuos, ¿no? Y la práctica de bioseguridad, ¿no? Entonces, ese manual tiene que existir siempre en cada servicio, si es posible, ¿no? Ya sea en sistema digital o impreso, físico, para que el personal pueda estar revisando, poniéndose al tanto de qué tiene que hacer, porque puede ocurrir, ¿no? De que a cualquiera se nos va a algún momento, pero para eso se le llama el manual que tiene que estar a la mano y poder hacer la revisión inmediata. Un sistema de coordinación y solución de conflictos es importante, ¿no? Esto donde no hay conflictos, ¿no? Siempre yo hago esto, mención a que conflictos hay de diferente naturaleza, pero debemos siempre tener la predisposición a solucionarlas de inmediato para evitar problemas. ¿Ya? El plan de contingencia es lo mismo, ¿no? Debe estar escrito el plan de contingencias, incluyendo lo que pueden ser incendios y desastres naturales. ¿Qué es lo que vamos a hacer en estos casos que pudiesen presentarse, ¿no? Y también hablamos hasta de los accidentes menores, lo que son los cortes, pinchazos, salpicaduras, desames de contaminantes biológicos, sobre todo, ver qué procedimientos van a hacer. Hoy se está exigiendo, y salió la disposición, si algunos saben o muchos conocen, desde el Ministerio de Salud, de que para volver a abrir regularmente establecimientos de salud, todos debían contar con ese plan de contingencias para el procedimiento y para atención en época de COVID. Entonces, eso también es importante que tengan que elaborarlo, ¿no? A partir de lo que es el triaje para el personal que trabaja en el establecimiento de salud y para las personas que asisten o acuden a prestarse servicios en el establecimiento. Un sistema de control y
seguimiento, ya les decía, tenemos que hacer evaluaciones, tenemos que hacer un control, cuánto estamos generando residuos, tiene que haber un registro, eso vamos a ver en el siguiente. Un sistema de y evaluaciones, que les decía, esto es importante, las autoevaluaciones, eso lo detallo un poco más adelante. En esta tercera tarea, ¿qué veo ya importante? Lo que es la elaboración de los instrumentos de gestión. Y esto es lo que precisamente nosotros tomamos en cuenta durante la evaluación que realizamos. Vuelvo a repetir, son los instrumentos de gestión que el instrumento de evaluación que tenemos cuenta con todo este requerimiento. Ya tenemos el comité conformado. Este comité debe además siempre manejar un libro de actas. Ese libro de actas está recomendado, es precisamente para estampar de las reuniones que pudiesen realizarse. Pero un manual nos recomienda de que las reuniones ordinarias deben realizarse una vez al mes. Es decir, el comité ya debe fijar una fecha o un día en el mes. ¿Qué fecha o qué día se va a reunir ese comité? ¿No? Entonces, y todo se estampa de la reunión que se ha realizado, de lo que se ha tratado, se registra en este libro de actas. Digo, reuniones ordinarias. Reuniones extraordinarias pueden haber no sé cuántas, pero pueden haber. Entonces, igual esas extraordinarias tienen que registrarse, para eso es el libro de actas, ¿no? Luego, tenemos manuales de normas internas actualizadas. Esto nos pide que debe ser actualizada. La actualización inicialmente se hablaba de que sea cada año. Hoy ya un poco flexibiliza y dice que podríamos hacerlo cada 2 años, las actualizaciones, porque siempre va a haber necesidades, porque los manuales de normas internas, dice bien claro, de normas internas, es reflejar de todos los procedimientos del manejo que realiza, y pueden haber disposiciones en el interín de un periodo, entonces deben ser actualizadas conforme a esas nuevas disposiciones o una nueva normativa que pueda salir si es que se diese aquello, ¿no? Entonces deben ser actualizadas periódicamente. Bueno, y su plan institucional es importante, ¿no? Este plan institucional, ya decíamos, define políticas de manejo de residuos y prácticas de bioseguridad. Ahí se escribirán muchas cosas en el plan institucional, también para un periodo, cuánto vamos a manejar, cómo van a manejar, quiénes van a ser los responsables de hacer los trámites, aunque ya les decía, en este caso son el mismo comité, pero siempre el comité tiene que trabajar en coordinación con las autoridades de la institución o del establecimiento de salud. Entonces, hay muchas cosas que te puedan estar escritas en este plan institucional, ¿no? Luego, el registro de accidentes. Tenemos que manejar el registro de accidentes. Ya en esto yo les sugiero también, dependiendo de la complejidad, podemos manejar varios registros en diferentes servicios, porque si manejamos uno solo, no sabemos dónde estamos, ¿no? Por ahí el accidente se suscita en una sala de internaciones y el registro de accidentes está en emergencias, entonces no vamos a ir hasta allá. Entonces también tendrá que haber un otro registro en el área de internaciones, para que al final del mes, a la conclusión del mes, el comité pueda centralizar toda la información que haya podido suscitarse en ese periodo. Eso sí, cuando ya nosotros verificamos, no vamos a ir a recorrer y ver cada registro en los diferentes servicios, entonces tiene que estar centralizado ya aquel. Registro de autoevaluaciones realizadas. Entonces, el registro de autoevaluaciones es importante que se realicen. ¿Por qué? Porque al hacer las autoevaluaciones
internas van a poder encontrar algunas deficiencias, algunas fallas que pueden estar suscitándose y van a poderlas corregir en el tiempo más breve posible. Evitar que esas fallas puedan ser encontradas por nosotros, en este caso los que hacemos los controles, los que hacemos las supervisiones. Entonces, si ustedes han hecho sus autoevaluaciones, está bien, han encontrado algo y, bueno, eso tiene que estar registrado en un instrumento que ha sido las fallas. Además, eso se tratará en una reunión del comité, dirán que esto se ha encontrado, en tal fecha se ha visto esto, en tal servicio, y bueno, ¿cuál ha sido la falla? ¿Ha sido humana? ¿Ha sido por falta de insumo? Algo de acuerdo a eso, poder hacer la recomendación a las autoridades con una carta refiriéndose que tal autoevaluación nos ha demostrado esta situación, por lo tanto se requiere hacer un ajuste, ya sea al personal o a la falta de insumos que en su momento no ha existido. Entonces esa es la finalidad, ¿no? Evitar que nosotros como autoridades lleguemos a hacer las observaciones. Entonces ustedes hacen ya las observaciones internamente. El registro de diagnóstico y generación de residuos es importante. La norma nos habla de tener un diagnóstico y nos habla solamente de 8 días de realizar este registro. Pero hemos visto la necesidad nosotros viendo, inclusive no ha sido esto solamente acá, en una reunión nacional se ha visto de que hay diferentes etapas, hay diferentes periodos, pueden ser altas o bajas, donde se generan más y otros menos. Entonces de ahí es que se ha visto la necesidad de que ya no se haga solamente un diagnóstico durante 7 u 8 días, ¿no? Porque eso se hace además en los diferentes turnos que trabaja el establecimiento de salud, se hace esto, y así se saca una media más o menos de cuánto genera. Pero, vuelvo a decir esto, ya no hacemos esto, sino un registro de la generación diaria de residuos, ¿ya? También, vuelvo a repetir, de acuerdo a la complejidad del establecimiento, ¿ya? Diario, cuanto más grande la complejidad, tiene que ser diario. Podrá ser menos, semanal, además podrá estar un poquito relacionado con lo que es la recolección externa, ¿no? En establecimientos pequeños, por ejemplo, en consultorios médicos, consultorios odontológicos, nosotros recomendamos que hagan sus registros semanalmente, porque semanalmente ellos tienen un convenio para ir a dejar en su colegio, en un contenedor que deja la empresa recolectora, y semanalmente hacen su registro. Pero en uno, vuelvo a decir esto, en uno más grande ya no puede ser, tiene que ser diario. Luego, programación y cumplimiento de capacitaciones. Ya hablábamos hace unos instantes de lo que es las capacitaciones. Nosotros cuando vamos a hacer la evaluación verificamos la programación. Cada qué periodo van a hacer capacitaciones, tiene que estar, como les decía ya, con su cronograma. Entonces, se cumplen exactamente las fechas y las horas inclusive, pero se tiene que tener programado. Y el cumplimiento lo verificamos a través de la lista de participantes. No sé, podría ser un grupo reducido de personal o un grupo grande de personal, pero tiene que haber la lista de participantes también en un instrumento elaborado por el comité, ¿no? Y en algunos casos, bueno, vuelvo a decir esto, ¿no? En algunos casos, si la complejidad del establecimiento no es muy grande, pues también podemos utilizar el mismo libro de actas. Pero a veces mucho mejor es nomás tener otro instrumento donde vamos a poder registrar sus nombres. Eso también no se permite, por decir, tener ya los nombres predeterminados, ¿no? Entonces tiene que ser con puño y letra a partir del nombre, el servicio donde trabaja y la firma, ¿no? En la fecha que se ha realizado. Eso es lo que se verifica en el momento de la inspección.
El plan de contingencias, vuelvo a repetir esto, que ya no es mucho, pero ya les decía, ¿no? A partir de accidentes menores tiene que tener los protocolos que vamos a realizar. A partir de accidentes menores hasta incendios y posibles desastres naturales. Luego, en la primera versión de la norma yo siempre les hablo de esto, ¿no? En la primera versión de la norma nos decía de que no se tendrían que reciclar o reutilizar residuos de los establecimientos de salud, pero la segunda versión ya nos dice que sí. Por eso hablamos de un programa de reutilización o reciclaje de diferentes productos que se puedan generar como desechos. Esto tiene la finalidad sobre todo de reducir también la cantidad de residuos comunes, ¿no? Porque ya sabemos, si un plástico, una botella PET, papeles que se generan o se desechan, vamos a desechar por la vía del recipiente de residuos comunes, eso nos va a salir en volumen. Pero ya sabemos que hoy en día hay empresas, hay personas que recolectan estos tipos de desechos o residuos para un reciclaje, sobre todo, o la reutilización mismo que hacen algunos establecimientos si se tratan de frascos o bidones que pueden servir como recipientes para residuos cortopunzantes. Y finalmente hablamos del contrato de recolección externa con la empresa recolectora. Esto ya es indistinto, no voy a decir siempre que será municipal, sí, la norma delega a la municipalidad, pero la municipalidad puede delegar a una tercera que puede ser externa al municipio, pero tiene que haber un contrato, un documento que conste que sí hay alguien que se ocupa de recoger y esto no se está acumulando en el establecimiento. Entonces, todas estas labores, estos instrumentos, sigue siendo responsabilidad del comité. Bueno, hasta ahí es esta parte de lo que es la función que cumple los comités. Veremos ahora lo que es la evaluación de riesgos. Perdón, ¿me están escuchando? Si hay alguien me da un acuse, por favor. Sí, perfectamente. Sí, está muy bien. Muy bien, gracias, muchas gracias. Pero permítame un segundo, voy a tomar un sorbo de agua. Bueno, la evaluación de riesgos es también parte de lo que son los requisitos para... Entonces, ¿en qué consiste la evaluación de riesgo? Nos dice, la evaluación de riesgo debe ser realizada por un equipo multidisciplinario en cada servicio. ¿Ya? El responsable del servicio debe ser el encargado de que se realice en forma oportuna la evaluación de riesgo, con el fin de velar que dispongan del equipo y medios necesarios para todo el personal de su servicio. En otras palabras, ese responsable es también responsable del bienestar, ya les decía, de todo el personal que trabaja en ese servicio. Las evaluaciones de riesgo deben ser consultadas y revisadas periódicamente, teniendo en cuenta nuevos datos que tengan influencia en el grado de riesgo del servicio. Si hablamos de servicios, primeramente hablamos, lógicamente, ya les decía, ¿no? El responsable de servicios, sobre él están muchas responsabilidades, muchos riesgos inclusive, ¿no? Lo que le pasa a puedo ser un ejemplo, lo que le pasa a una enfermera, la jefe de servicios o el jefe de servicios es responsable también. Entonces, por eso es que tiene que hacerse, y tomemos en cuenta esto, ¿no? Deben hacerse periódicamente estos, ¿no? Ya lo definirán ustedes, será anual, semestral, bimestral, trimestral, no lo sé, ya eso ya es una organización interna del establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque todos los días, siempre igual, mientras estoy evaluando, también yo les digo, todos los días estamos expuestos a diferentes tipos de riesgos. Y esos riesgos habían sido estos.
lo que es la evaluación de riesgos dice en la NB 63003. De acuerdo a la naturaleza y fuente que los produce, los riesgos se clasifican en riesgo físico, químico y biológico. Todo el personal que trabaja en el establecimiento de salud está expuesto a todos estos riesgos, porque todo lo tienen ahí, en el establecimiento de salud. Pero, ¿en qué además esto se traduce? Los riesgos físicos pueden ser ruidos, exceso de temperatura alta o también puede ser temperatura baja, las radiaciones, los eléctricos y hasta los ergonómicos. Son riesgos a los que estamos expuestos, ¿no? Entonces, ya sabemos, ¿no?, qué tipo cuál de estos riesgos físicos tenemos más próximo y tenemos que mitigarlos. Nosotros hablamos, por ejemplo, como un ejemplo, tomando en cuenta a los odontólogos. Ellos están todos los días a veces con su compresor que está cerca, no tienen los medios de protección suficiente, o finalmente pueden estar expuestos a las radiaciones cuando no se ha preparado correctamente un área de rayos X, por ejemplo, no se ha preparado como corresponde o como dice la normativa. Estamos expuestos a todo eso, ¿no? Podemos estar expuestos a los riesgos eléctricos, que en laboratorios se manejan varios equipos y todos son eléctricos, y también en otros servicios. Si hago mención a laboratorios, precisamente tal vez donde más hay artefactos o equipos eléctricos, ¿no? Entonces, ¿dónde están los riesgos? Precisamente cuando un tomacorrientes no está correctamente colocada, o por el mismo uso, o por el mal uso que también se hace, ¿no? Se puede desprender la placa y está colgando, y bueno, ya eso se queda un día, 2 días, el de mantenimiento no aparece, está de vacaciones, no hay quien lo arregle, y el riesgo es latente. ¿Por qué? Porque además estamos trabajando con manos húmedas, puede estar inclusive hasta el piso húmedos, y el riesgo es permanente. Y bueno, dentro de lo ergonómico, pues ya sabemos, son las posturas ergonómicas a las que también estamos sometidas. Me incluyo, porque me incluyo yo, porque la situación el hacinamiento que tengo en mi oficina me incomodan, no me dan condiciones de poder estar prestando mi servicio o ni siquiera sentarme en mi escritorio cómodamente. Entonces me hacen hacer diferentes movimientos que no son acordes a mi cuerpo. Entonces son cuestiones que me pueden dañar en algún momento, ¿no? Me van a causar alguna molestia. Y de todos estos yo les digo, ¿no? Lógicamente hoy en día, discúlpenme, yo les digo también, lamentablemente, cuando somos jóvenes, no lo sentimos tal vez, no lo percibimos tanto, ni los ruidos. Podemos soportar temperaturas bajas o altas. Podemos estar expuestos a la radiación que no nos damos cuenta, y a estos riesgos eléctricos y a los ergonómicos. Pero a la larga, cuando va avanzando más la edad, ahí vamos sintiendo los efectos de todo esto. Por eso es que se les recomienda. Por eso es que se les exige que se les haga inclusive los exámenes periódicos de salud ocupacional. No es porque se les quiere molestar, porque ustedes tienen el derecho de saber su estado de salud casi constantemente. Y muchos sabemos eso, ¿no? A veces los que prestamos servicios de salud somos a veces los que estamos también enfermos, o mucho más enfermos que los pacientes que acuden. ¿Ya? Entonces tomamos en cuenta esto de lo que son los riesgos físicos, que son muy importantes. Bueno, en los riesgos químicos hablamos de las intoxicaciones, de productos irritantes, como por ejemplo hablamos, sí, nosotros recomendamos el uso del hipoclorito de sodio, pero es un producto irritante, bastante irritante. Por eso es que se recomienda que también, mientras se manipula estos productos, mientras se hagan las diluciones correctamente, se tienen que utilizar protectores oculares,
guantes, evitar tener el contacto directo con la mano con el hipoclorito de sodio. Entonces, bueno, hay diferentes tipos, por eso estamos hablando de los riesgos, ¿no? Estamos hablando ahora de los químicos. Entonces existen los tóxicos, excitantes, explosivas, corrosivas, que también es el hipoclorito de sodio. Hay que tener cuidado con los metales para evitar el deterioro pronto, o del instrumental que está a cargo de los profesionales o del personal de salud, pues evitar. Carcinógenos, mutágenos, abortivos, hay diferentes tipos de productos que pueden ponernos en riesgo. También es para tomar en cuenta. Luego, el riesgo biológico. Importante determinar, conocer las áreas de alto riesgo o críticas, áreas de riesgo intermedio, semicríticas, y áreas de bajo riesgo o no críticas, ¿no? Eso creo que ya lo tenemos determinado. En la ley, en la norma de bioseguridad nos determina, el manual, el reglamento, nos habla de cuáles son esas áreas precisamente. Entonces, yo prefiero que ustedes lo determinen esto, y principalmente hablando de las críticas, donde tenemos que inclusive conocer y determinar el uso de los productos desinfectantes, cómo vamos a utilizar, a qué concentración vamos a utilizar en las áreas de mayor riesgo. ¿De riesgo intermedio? Sí. Si bien estamos utilizando en un área alta en un área de alto riesgo, un desinfectante que siempre menciono yo cuando hablamos de tratamiento de residuos, hablamos del hipoclorito de sodio al 1%. En áreas semicríticas podríamos hablar del 0,5%, y en áreas de bajo riesgo no crítico, el 0,2%. Hoy hablamos de eso, sí. ¿Por qué? Porque el COVID va a estar y está en áreas no críticas, inclusive, donde podemos determinar está, y ya sabemos. Por eso es que utilizamos o caminamos todos los días con nuestro botecito de alcohol ahora, ¿no? Entonces, tenemos que hacerlo nomás. Entonces, las semicríticas o las no críticas tienen que ser igualito tratados o desinfectados con una concentración más baja, ¿sí? Porque se dice, es cierto, que el virus muere, inclusive si es con el hipoclorito de sodio, se destruye con el 0,02% de hipoclorito de sodio, ya lo destruye, ¿no? Entonces, estas cosas hay que determinar, ya son parte de lo que es el comité, que tiene que ir teniendo mayor conocimiento a este respecto. Bueno, este sería el último, el sistema de evaluación. No sé si tenemos tiempo todavía, ¿verdad? Sí, está muy bien. Bueno, les hablo ya, en este caso ya del sistema de evaluación que aplicamos nosotros, ¿ya? Y ahí vamos a ver algunas cosas y que les voy a reflejar de cómo lo hacemos y viéndolo precisamente el instrumento más. ¿Cómo se hace esto? Precisamente, tenemos nosotros en la oficina una solicitud de inspección, y si no lo hacen así, también pueden hacerlo con una carta, si es dirigido al jefe de la unidad o al jefe del programa o al responsable del programa, o en algunos casos inclusive lo hacen dirigido al director del CEDES. No hay problema, por cualquier vía igual. Pero si vienen a la oficina, al programa, directamente nosotros les proporcionamos esta solicitud, lo llenan, ahí se llenan datos, se fijan fecha y hora de la inspección que se va a realizar, y para esto ya suponemos, con todo lo que les he mencionado antes, ya tienen todos sus instrumentos, incluyendo lo que son las certificaciones de salud ocupacional. Bueno, pues entonces procedemos a la inspección en la fecha y hora señalada. Salvo, esto sí les aclaro, ¿no? Salvo alguna situación de emergencia que nosotros ahí tomamos en cuenta precisamente en abajo, es decir, que nos dejen el teléfono por alguna razón, a veces da la necesidad de postergar en un día, en 2 días, o simplemente ampliar la hora un poquito, porque siempre tenemos ocupación en la oficina, solamente esa es la razón. Si no, se realiza en la fecha y hora.
¿Qué hacemos nosotros? Nuestra función es primero, para hacer ya la evaluación, entrevistarnos con la MAE del establecimiento de salud. ¿Ya? Y si no está la MAE, será pues con el que le sigue. Y por último, si no está, por lo menos exigimos la presencia de un integrante del Comité de Bioseguridad y Manejo de Residuos, ¿no? Entonces nos entrevistamos, les explicamos qué hemos ido a hacer, qué tenemos que hacer, y luego hacemos la revisión de la documentación con la que cuenta, la que les decía, todo lo que es los instrumentos de gestión, revisamos todo, visitamos los servicios, verificamos en físico todo, y si hay necesidad entrevistamos a funcionarios para poder preguntar, para saber si realmente conoce, sabe cómo tiene que hacer. Por eso les digo, todos tienen que saber en el establecimiento de salud. Entonces, hacemos alguna entrevista, una consulta, una pregunta, algo, y bueno. Y dependiendo de la respuesta, pues recomendamos si necesita ese personal mayor capacitación, o preguntamos si ha sido capacitado o no. Y si no, pues ahí veremos la necesidad, o el comité también, o el responsable verá la necesidad de que sí, hay que reforzar eso. Luego, vemos ya la descripción del formulario, ¿no? En el formulario tenemos una parte donde está la información general, donde está el nombre del establecimiento, la fecha, quién es el director y todo. La evaluación de la gestión, ahí es donde llenamos lo que les decía, los datos de los instrumentos de gestión. La evaluación del manejo de los residuos por servicio, eso lo hacemos ya por el servicio que vamos a ver enseguida en el instrumento, ¿ya? Evaluación de servicios complementarios y hoja de recomendaciones, si es que es necesario. Nosotros vemos el momento cuando es necesario ya que se hagan hojas de recomendaciones. Entonces, la evaluación ya a los servicios. Entonces, esta es la parte, ¿no? La evaluación a la gestión, que vemos los instrumentos, ¿no? Existe comité, cómo ha sido nominado, tienen memorándums, tienen cartas, o está escrito simplemente en el libro de actas, y ahí se dice que sí, ha sido nominado, y tiene que estar con las firmas de los integrantes de ese comité. Tiene su libro de actas, está con los periodos que se ha mencionado más o menos, mensualmente una reunión. No, si no está, bueno, pues acá disminuirán puntos. Aquí tenemos una referencia del puntaje que tienen que obtener. Entonces, de acuerdo a eso, lo tomamos en cuenta. Si no está las actas correctamente, bueno, vamos a disminuirle puntos, de hecho, ¿no? Las normas internas actualizadas también tienen que estar. Hacemos la revisión, si hay necesidad de hacer algún ajuste, alguna corrección, o agregar algo, pues también se recomienda ese momento. El plan institucional, existe el registro de accidentes, se han realizado autoevaluaciones. Aquí nombramos el nombre del coordinador, quién es el coordinador del comité. Existe la caracterización y control de peso actualizado de los residuos. Eso ya les decía, ¿no? También en lo que son los residuos se ve de que pueden haber, normalmente esto lo manejan de acuerdo a la complejidad, vuelvo a repetir eso, de que lo manejan solamente en el área del almacenamiento final. Pero eso tiene que ser centralizado, pues al final de mes, cuánto ha generado en el hospital, en infecciosos, en comunes, en cortopunzantes, cuánto ha generado. Eso ya tiene que centralizar. Hay algunos establecimientos que lo hacen muy bonito, inclusive con barras o con tortas, viendo el flujo que se ha dado, más o menos, y cuánto ha fluctuado la generación de los residuos. ¿Cumple su programa de capacitación? Ya les decía cómo revisamos eso. Verificamos el programa y verificamos el cumplimiento. ¿Existe su plan de contingencias? ¿Está bien, correctamente? ¿Qué le falta? Bueno. ¿Realiza algún programa de reciclaje? También tienen que realizar esto, ya les decía, ¿no? Tiene que contar. ¿Participa en el recojo selectivo? Sí, tiene que tener su contrato. Eso ya he vuelto. Entonces, simplemente eso, ¿no? ¿Realiza algún estudio de infecciones asociadas a los establecimientos de salud? Sí, no. Esa parte, bueno, no tiene puntaje. Pero tenemos que reunir este total de puntaje ya en lo que es la gestión.
Luego, ¿qué vemos? Vemos acá como evaluación de residuos por servicio. Si no es el laboratorio, vemos cualquier otro servicio y verificamos la existencia de qué. Hablamos de recipientes para residuos infecciosos, clase A, residuos cortopunzantes A4, residuos comunes, clase C, y residuos especiales, clase B2. Sobre todo es la que más se genera en el establecimiento de salud, aunque también se generan los residuos especiales, clase B3. ¿No? O perdón, sí, clase B3 también se genera, ¿no? Entonces, ¿qué verificamos ahí? ¿Existe? Sí. ¿Está limpio? Si están limpios, bien. Pero la limpieza lo verificamos sobre todo en lo que es la parte externa, ¿no? De la tapa, de la parte externa, porque esto ya sabemos que lleva bolsas. Entonces, ¿está limpio el recipiente? Porque vemos muchas veces, ¿no? Están con restos de... Perdón. Ay, caramba, ¿qué pasó? Entonces están manchados con fluidos, con sangre inclusive, y seguimos trabajando sobre eso y eso no puede ser. Entonces encontramos así cualquiera de los recipientes, en lugar de poner un punto, le ponemos un 0. Si está íntegro, quiere decir que si el recipiente está completo, está sano, no está roto, no le falta su tapa, también va el punto. ¿Es de plástico? Bueno, se dice de plástico porque queremos que esto sea lo más económico para su uso. Y el plástico, bueno, definitivamente es tal vez entre los más económicos, fácil de lavar, liviano, y simplemente depende del manejo para que se mantenga bien por buen tiempo. Pero si algún establecimiento de salud quiere ponerle los de acero inoxidable, que además son con pedal, claro que después en corto tiempo el pedal se deteriora y bueno, ya estamos arruinados, ¿sabes? Porque eso depende de cómo se maneja, que tener que manejarlo con mucho cuidado, y el pedal a veces no tiene ni 2 o 3 semanas de uso y el pedal ya está deteriorado. Entonces por eso me recomendamos siempre que sean plástico. Pero a esto voy yo, ¿no? Si tienen y quieren poner un acero inoxidable que además también tiene plástico internamente, no hay problema, corre el punto. No porque tienen un recipiente de acero inoxidable les voy a poner 0, no. Tienen, está bien. Quieren tenerlo eso, está bien, no hay problema. Eso simplemente sabemos que se presenta más inversión porque tiene mayor costo. Están identificados, tienen su señalética. Tienen todos, corre los puntos. No tienen alguno, se ha caído, se ha perdido, bueno, corre el 0. Es accesible, tiene que ser accesible en lo más próximo a donde se ha generado el residuo. ¿Ya? Tiene que ser lo más próximo. Esto yo normalmente les enseño cuando hacemos en las capacitaciones presenciales, les puedo indicar inclusive, ¿no? Tiene que estar en lo más accesible. Si por decir tengo que decirles un residuo infeccioso en un consultorio médico, el médico ¿qué genera? Bajalenguas y guantes. Entonces ese bajalenguas tiene que estar, ese recipiente tiene que estar cerca a la camilla donde ha podido observarlo al paciente, ¿no? Y el recipiente de residuos comunes tendrá que estar más cerca al escritorio, porque ahí es donde se va a generar los residuos comunes. No es importante que esos estén como hasta ahora en todas partes siempre los veo yo, que me hacen formar a los 3, 4 recipientes en un solo lugar, ¿no? Entonces ahí ya se rompe la accesibilidad. No estamos haciéndolo correctamente. Bueno, ¿tiene bolsa? Sí. Tiene que tener bolsa de acuerdo al código de colores. Ya sabemos, infecciosos rojo, comunes negro, especiales azul. El cortopunzante no usa bolsas y ya sabemos ahí, ¿no? Bueno, ¿existe separación correcta de los residuos? Si es sí, si es no, quitar 5 puntos. ¿Existe separación correcta de los residuos? Aquí es donde siempre estamos teniendo problemas, aunque seguimos utilizando un instrumento que nosotros nos dice si existe residuos infecciosos en recipientes de residuos comunes. Entonces eso nos dice de que cuando es no o cuando es sí, quitar 5 puntos. Pero en este caso igual, tiene que haber una buena separación de residuos, una separación correcta. No pueden haber residuos infecciosos en comunes, ni puede haber comunes en infecciosos.
Eso ya lo detectamos. Una cajita, por ejemplo, de un jarabe de un frasco, de hecho es un residuo común. ¿Ya? Entonces tiene que depositarse en el recipiente común. Pero si lo vemos, tendría que haber una justificación. Qué fácil es a veces decir, ¿no? No, es que estaba haciendo esto, lo he manchado con sangre, o lo he hecho esto, o el paciente lo ha manipulado, bueno, ya. Pero si lo manipula solamente el personal de salud, tiene que estar en el recipiente de comunes. Hoy en día, lamentablemente, con el COVID, ya yo siempre digo, todos somos sospechosos, y bueno, pues todo lo que manejamos y está en nuestras manos también puede constituirse en un residuo infeccioso, ¿no? Entonces, también hay que tomar esos criterios para separar correctamente los residuos. Tratamiento. Tiene que haber la disposición de un atomizador, siempre les digo eso, para tratar los residuos infecciosos donde se ha generado. ¿Ya? En el lugar de generación tiene que hacerse el tratamiento. Tiene que hacerse el tratamiento de los residuos cortopunzantes de clase A4, para eso les exigimos la existencia del stock del hipoclorito de sodio para hacer el tratamiento, para hacer la dilución oportuna antes de aplicar en el recipiente de residuos comunes. Conocimiento sobre los desinfectantes. Personal profesional sabe hacer las diluciones del desinfectante, 3 puntos. Sobre 3 están. Entonces, el personal profesional tiene que saber hacer las diluciones. Si no, ¿cómo lo iría a corregir a un trabajador manual, no? Ahora, el trabajador manual también tiene que saber hacer las diluciones del desinfectante. Y eso se evalúa sobre 2 puntos. También por eso, esas serían las interrogantes que se pueden hacer mientras se hace la supervisión evaluada. Luego, las barreras primarias para el personal, ¿no? Esto ya en la parte de lo que es bioseguridad, hablamos de lo que es para todos los trabajadores, en realidad nosotros exigimos, ¿no? Dependiendo del área donde trabajan. ¿Tienen guantes? ¿Tienen mascarillas? Bueno, hoy en día usamos mascarillas en forma permanente. ¿Tienen mandiles? ¿Utilizan sus mandiles correctamente? ¿Hay jabón junto al lavamanos? Porque a veces hay un lavamanos y no hay jabón. Lo siento mucho, corre el cero. ¿Ya? Si no hay jabón. O no hay los mandiles para el uso correcto. Pero bueno, ahora se han corregido muchas cosas. Yo siempre digo, ¿no? Supongo que estamos aprendiendo muchas cosas con el COVID para practicar la bioseguridad correctamente, porque esto se ha hablado mucho antes de que llegue el COVID. ¿Tienen zapatos exclusivamente para el trabajo? Eso es lo que dice la norma de bioseguridad, que tiene que tener zapatos exclusivamente para el trabajo. ¿Tiene el personal aplicado la vacuna en esquema completo de la hepatitis B, del tétanos? ¿Tiene su certificación de control médico? Todo eso se evalúa, ¿no? Entonces, ¿manipula adecuadamente las agujas? Sí y no. El manipular las agujas acá se entiende como que la norma dice que no se debe de encapuchar las agujas, entonces quiero ver yo o verifico en el recipiente de cortopunzantes que no tiene que haber agujas con capuchón. Y si las hay, aquí corre el no, ¿no? Entonces ya va disminuyendo su puntaje. Entonces esto va como un ejemplo, como un modelo para todos los servicios. Verificamos casi las mismas cosas, ¿no? Ahora estamos en plan de elaborar ya nuevos instrumentos para poder mejorar esto. ¿Ya? Bueno, la hora se nos está yendo. Evaluación de servicios complementarios. Limpieza, barreras primarias, almacenamiento intermedio, transporte y el almacenamiento final son los servicios complementarios. Y esos son estos, ¿no? El servicio complementario. ¿Cómo está la limpieza de todo el servicio, de todo el centro? ¿Está limpio? ¿Existen vectores? ¿No existen vectores? Acá va sobre 1 y aquí va sobre 2. En la cocina, de la misma manera, el personal tiene que manejar limpia, salvo que sea un horario donde realmente están en la preparación de alimentos. Eso también se toma en cuenta, se considera, ¿no? ¿Qué momento es donde se está generando? Y evidentemente está a veces sucia la cocina, ¿no? Está con diferentes materiales que se han utilizado para la preparación de alimentos. Bueno, con el criterio que aplicamos nosotros, bueno, le ponemos sí. Hay otro momento que verificamos cuando está limpio, está correctamente manejado.
lo verificamos. No, eso sí que no tiene que haber vectores. No tendrá que haber ni cucarachas, ni moscas, ni otros. Por eso les exigimos que ahí en ventanas tienen que existir mallas milimétricas, también se tome en cuenta. Baño para uso de pacientes de consulta externa, se toma en cuenta acá, tiene que haber también exclusivamente para pacientes. Entonces acá vemos ya para las barreras primarias las mismas cosas, ¿no? Tiene que haber guantes, mascarilla, mandil, jabón, zapatos, vacunas, que ya va para el personal de limpieza, 1 y 2. Miren, cuán importante, porque este personal está más expuesto también, ya se evalúa sobre 4, ¿no? El control médico también sobre 3, porque ese puede ser el personal con mayor vulnerabilidad para poder infectarse con algún objeto que puede estar manipulando al hacer la recolección. ¿Qué nos dice? ¿Existe personal de salud de su centro portando equipo de protección personal fuera del establecimiento? Sí. Si es sí, lógicamente quitar 5 puntos. Esto yo tomo en cuenta mucho. Por eso donde estoy yo identifico a veces, y hoy que nos da la facilidad de los celulares, donde estoy, si puedo de frente, de perfil, de cómo estén, yo les saco las fotos. Como sé que es de ese hospital, entonces digo, ¿esta persona quién es? Aquí está. Entonces, esos 5 puntos corren. Entonces, tomar mucho en cuenta. Hoy en día, lamentablemente, estamos haciendo mal uso. Ya sabemos qué tipo de material o qué tipo de ropa se utiliza dentro del hospital. Que es cierto, el año pasado toda la gente, todos hemos utilizado ropa de protección, sí, hasta en la calle, sí, pero ya sabemos también qué más utilizamos dentro del hospital. Porque yo veo hoy en día en los centros de salud, en los hospitales, con su bata que han estado atendiendo a los pacientes, están paseando en la calle, o están en el kiosco, o están en la tienda, ¿no? Y se salen así, o con sus mandiles íntegramente, o con su ropa de trabajo que es exclusivamente para dentro del establecimiento, están afuera, es decir, el mandil blanco, un pantalón blanco, los zapatos, todo está paseando en la calle. Eso no va, por favor, debemos corregir esto, no tenemos que ya caminar con esa ropa de trabajo fuera del establecimiento de salud. Evaluación del servicio complementario, seguimos el almacenamiento final. Entonces vemos en esta parte, en el almacenamiento final, que además ya tiene sus características, eso hemos hablado en otra oportunidad. Área específica, existe, limpio, tiene techo, no hay vectores, está identificado, está en buen estado, es aislado, y si hay desinfectantes en el área. Tiene que haber el recipiente para el contenedor para residuos infecciosos, comunes y también residuos especiales. Los tres recipientes tienen que existir. ¿Ya? Entonces ya vemos que acá ya no es necesario, ya están en bolsas, ya no va a haber vectores con seguridad, pero se ve aquí especialmente la presencia de vectores en el área específica. Si habría dentro de los contenedores ya sería un extremo también, ¿no? No tendría que haber. Bueno, así, ¿es accesible al área de almacenamiento? Sí y no, eso también tiene su puntaje. ¿Existe acceso para el agua de limpieza, responsable del almacenamiento final? También. Bueno, la ponderación en el puntaje es esta, ¿no? Y nos dice que de 91 al 100% categorizamos a una categoría A y su denominación es óptima, ¿ya? De 71 a 90 es la categoría B, buena. De 51 a 70% es la C, regular. Y de 0 a 50 es la D, deficiente, que no se toma en cuenta. Y es más, aquí nos dice, esto está aprobado desde el Ministerio, se consideran aceptables las categorías A y B solamente, ¿no? Entonces, con la recomendación inclusive, acá va la recomendación, ¿no? Si estamos en una categoría B, recomendamos qué deficiencias han habido para que puedan superar y mejorar y llegar sobre el 90%, ¿no? Entonces, ahí vienen las recomendaciones que aplicamos, porque ya les decía hace rato, ¿no? Hay veces no lo hacemos porque sí están sobre 90. Si hacemos alguna recomendación ya lo hacemos verbal, decimos mejor esto. Hay muchas personas que sí se preocupan y que inmediatamente superan las deficiencias que se han encontrado. Bueno,
El diagnóstico actualizado de los residuos ya les he hablado, este es un instrumento que nosotros lo hemos generado también. El registro de los accidentes, que además en el manual esto existe en toda una página, que muchos lo adoptan eso, o esto también, no hay problema. Y finalmente, el programa institucional es un modelo que es un pequeño encuadernado que tienen que tener, ya hemos hablado más antes de esto. Los instrumentos, los formularios, de acuerdo a la complejidad del establecimiento también que utilizamos. Finalmente, la otorgación del certificado ya al cumplimiento de la normativa. Bueno, simplemente este mensaje para recordar que siempre es bueno seguir aprendiendo. Yo les agradezco por su tiempo, les agradezco porque realmente demuestren seguir conociendo algo más. Y si hay alguna pregunta, adelante. Y si no, yo les agradezco una vez más. Excelente exposición, estimado Zenón. Permítame en esta oportunidad abrir el micrófono y que los participantes pueden formular sus preguntas. Por favor, estimados participantes, el tiempo es de ustedes. Buenas noches. La palabra. Felicidades, don Zenón, la doctora Gutiérrez. Quería preguntarle, en un hospital de segundo nivel, ¿la calificación, la solicitud para el hospital es para todo el hospital o por áreas? Bueno, doctora Gutiérrez, no sé si estoy pensando en la misma persona que se identifica. La evaluación es para todo el hospital, exceptuando el servicio de laboratorio solamente, ¿ya? Son los únicos que se evalúan en forma separada, el laboratorio y los consultorios dentales, que se habilitan por separado. Lo demás, todos los servicios si bien el instrumento que tenemos no podemos reflejar todos los servicios, pero las hacemos las de mayor importancia y en una segunda oportunidad las hacemos las otras, o sea que intercalamos. Si bien en esta oportunidad no he hecho, por decir, la sala de internación de mujeres, a la próxima, o si bien ahora lo estoy haciendo, a la próxima ya no lo hago el de varones, así vamos intercalando, verificando. Como son las mismas cosas, sí, pero si no, hacemos la verificación y reflejamos en un solo servicio. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Hola. Buenas noches, sí, dígame nomás. Estas evaluaciones, señor, ahora se las hacen solamente a solicitud del hospital o es como antes que las evaluaciones iban hacia los hospitales en cualquier momento? No, podemos hacerlo en cualquier momento. Si hoy estamos hablando a solicitud, es precisamente porque hay una instructiva de que si estamos hablando de hospital, de establecimientos de salud públicos, hay una instructiva que todos los establecimientos deben ser habilitados. La habilitación es un paso previo a la acreditación. Entonces, para llegar a la acreditación, primero tienen que estar habilitados, como dice el Código de Salud, aunque no dice en ese término de la habilitación, sino dice que deben contar con una autorización de funcionamiento. Y eso es lo que no tiene ahorita casi ningún establecimiento de salud público, ¿no? Están en eso algunos recién, les digo esto, de los de tercer nivel, el Viedma, el materno infantil, después el Hospital del Niño, están en ese afán de querer hacer la habilitación, porque todos dicen, ¿no? Si bien hasta ahora tienen una nominación de un hospital acreditado de tercer nivel, pero ¿cómo han acreditado si no estaban habilitados? Pues tienen que hacer su habilitación. Que es cierto que nosotros podemos llegar también cualquier momento. Podemos llegar, ya sea a uno que ya ha sido habilitado o a uno que no ha sido habilitado. Más aún a uno que no ha sido habilitado, porque
estamos exigiendo que sea. Y uno de los requisitos es esto, ¿no? Lo que es el manejo de residuos y la bioseguridad también, para que vayan a su habilitación. Como se podrá ver, don Zenón, existen muchos instrumentos que hay que tener en orden, muchas actividades que se tienen que hacer, y se debe considerar también que en los hospitales las personas que hacen esta labor de dirigir un comité de bioseguridad son personas que, bueno, la ley también les exige de que aparte de hacer su actividad como profesionales también tienen que dedicar, diremos, a otras actividades como por ejemplo pertenecer a un comité. Pero realmente existen muchas exigencias que no podemos estar a la par con hospitales donde hay personas que realizan esta actividad, por ejemplo, son gestores de calidad y están involucrados directamente en el manejo de estas acciones, ¿no? Y en otros hospitales es nada más una actividad más que uno hace, entonces, pero de igual forma somos calificados. Ya, mire, doctora, ocurre lo siguiente. Por eso es importante que, de acuerdo a la complejidad, si estamos hablando hasta un segundo nivel, tienen que haber ya gestores de calidad. Pero no precisamente el gestor de calidad hace toda esa labor. De todas maneras, existen los comités. Y ahora, si les hablo de los comités, y yo, bueno, a lo que conozco la reglamentación de lo que es la acreditación, sobre todo, ahí menciona también, doctora, de que nadie puede excusarse para no ser parte de un comité. Y eso, bueno, nuestra necesidad de trabajar hace que tengamos que hacer múltiples actividades. Y yo les digo, tanto en los privados, en los que ya algunos inclusive han acreditado, tienen igualito su labor, sus diferentes funciones, son enfermeras, son médicos, tienen que hacer su turno, tienen que hacer todo, pero también siguen siendo parte del comité. El gestor de calidad no es todo el que va a hacer aquello. Sigue existiendo los comités y siguen habiendo integrantes en los comités. Entonces, ¿quién mejor que vaya a hacer, es decir, elaborar los instrumentos para ya sea para la habilitación o para la acreditación? Los que trabajan, los que conocen su movimiento, su funcionamiento del establecimiento, ¿quién mejor? Entonces siguen habiendo, ¿no? Entonces, cierto, sí, corrobora en gran medida los gestores porque orientan, dicen cómo tienen que hacer, qué tienen que hacer, sí, pues, orientan mucho. Esa es su función del gestor de calidad, tampoco es el que hace todo, ¿ya? Si hay algo más. No, todo correcto, doctor. Gracias. Bien. Dirá, licenciado Avilés, usted, si no hay más preguntas, una vez más yo les agradezco. Habrá otra oportunidad para ver tal vez algunos otros temas ya, que siempre hace falta a veces conocer más. Una vez más, yo les agradezco. En todo caso, estimado Zenón, los agradecidos somos todos y cada uno de nosotros que ha participado en esta excelente exposición. Nutrirnos con estos elementos nos permiten mejorar los servicios de salud como tú lo has indicado. Queremos agradecerte a ti y a todos y cada uno de nuestros participantes por su paciencia y esperemos que en otra oportunidad podamos profundizar más este tema. Hay una pregunta que me estaban haciendo, estimado Zenón, si existe un documento o algo donde pueden hacer la consulta y referencia para operativizar este tema que has desarrollado. Está en un manual que está vigente todavía y eso que esto lo sacó ya la Swiss Contact y lo demás está en la norma boliviana, que eso que ya no tenemos en físico y el manual también lo tenemos nosotros en digital. Eso sí se los podemos proporcionar nosotros. Yo les digo siempre, si pueden pasar por la oficina con un pendrive, ahí se los copiamos para el que necesite aquello.
Perfecto, ahí lo tienen, estimados participantes, la apertura y la predisposición de seguir brindándoles mayor información del tema. Bien, con esto entonces hemos concluido nuestra jornada y esperemos de que hayamos llenado las expectativas. Una vez más, estimado Zenón, mil gracias, estamos en contacto. Muy buenas noches a todos y cada uno de ustedes.